ayudarte, según las restricciones o fórmulas que tú le pongas, para hallar el máximo valor de una celda, o el máximo valor posible, o el mínimo valor posible de una celda. Y entonces se usa para problemas pequeños, sobre todo de transporte, sobre todo con costos, para saber cuál es el menor costo que puedo tener. En este ejemplo, lo que hace el solver es lo siguiente. Yo tengo 3 almacenes que debo surtir, estos 3, desde 2 plantas de producción, estas dos. ¿Okay? La demanda del almacén 1 es 50 unidades, la del 270 y la del 380. Y cada planta puede dar la A120 y la B80. Como ven, la demanda es 200 y yo tengo 200. Lo que quiero es simplemente ver cuánto mando de qué planta a cada almacén para que mi costo sea el menor. ¿Ok? Entonces, tengo esta matriz de costos. Si yo envío desde la planta al almacén 1, me cuesta 4, al almacén 2 me cuesta 6, al almacén 3, 8, y de la planta B al almacén 1, 5, al almacén 2, 4, al almacén 3, 3. ¿Ok? Entonces armo una pequeña matriz donde voy a tener que poner dónde está cuál es el valor, o sea, cuántos voy a enviar desde A W1, a W2 y a W3, ¿ok? Y sumo las filas y sumo las columnas. Lo que el solver va a hacer es hallar la combinación acá que haga que esta celda de aquí, el costo total objetivo, sea el mínimo, ¿ok? Eso es lo que es el solver. Y para eso le tengo que poner ciertas restricciones. Le estoy poniendo en las restricciones que este valor sea igual a este igual a este igual a este. Y cada valor ¿de dónde sale? De la suma de los valores que él me tiene que poner acá. ¿Qué es el solver? Yo les voy a dejar en este mismo archivo Excel que le voy a mandar a Félix, ni bien terminemos el ejemplo rapidito, tiene una pestaña con instrucciones, donde incluso te va a indicar cómo activar el solver si es que no lo tienes en tu Excel. ¿Ok? Pero una vez que lo actives va a estar en la pestaña de datos y va a ser por acá. ¿Ok? Cuando yo entro a solver, ya lo tengo listo, ya he puesto las restricciones que quería, que es este cuadrito de acá, y le estoy diciendo que en esta celda de acá, la B13, que está aquí, me halle el mínimo valor posible. ¿Ok? El mínimo valor posible. Una vez que le he puesto las restricciones, le doy resolver, acepto y ya lo sacó. Dice que el costo menor va a ser 860, que envíe desde la planta B todo al almacén 3, que es justo el costo más barato que hay. Y del almacén A envía perdón, y de la planta A envía al almacén 1 y al almacén 2. ¿Okay? Es muy sencillo usar el solver, pero para que puedan revisarlo, para que puedan tratar de hacer problemas distintos y todo, les voy a mandar este archivito que tiene las instrucciones. ¿Ok? Entonces, al final de la clase les estoy mandando este archivo que acabamos de ver. Ahora sí, voy a compartir la clase de hoy. Aquí está. Eso ya se debe estar viendo. Hoy nos toca la tercera clase, métodos de cubicaje y paletización. ¿Ok? Para empezar por estos métodos de paletaje, de cubicaje y de paletización, vamos a tener primero conceptos generales sobre la gestión de almacenes, ¿ok? Para entender un poco mejor, ¿ok? Entonces, en esta tercera clase vamos a conectar el concepto de almacén con algo muy concreto, con cómo usamos el espacio, tanto en el almacén como en el transporte. Antes de hablar de cubicaje y pales, necesitamos recordar qué es un almacén y qué rol cumple en la cadena. ¿Okay? Entonces, la idea es que al final de toda la sesión, no solo sepamos qué es un pallet europeo o un americano, sino que puedan mirar su almacén o sus vehículos de transporte y preguntarse si están aprovechando bien el espacio o están pagando por aire.
¿ok? Están pagando por ahí. La definición de un almacén es el espacio físico destinado al resguardo, conservación y control de materiales o productos dentro de la cadena de suministro. Acuérdense siempre de esto, el almacén está destinado para resguardar y conservar y controlar los materiales o productos, ¿ok? Está destinado a resguardar, entonces el almacén tiene que ser un lugar que no es abierto, ¿ok? Que solo las personas autorizadas pueden entrar, porque si no, no estaría resguardando. Se encarga de conservar, quiere decir que no puedo tirar las cosas como sea, las tengo que guardar bien. Y controlar, es decir, tener un inventario saneado e ir tomando inventario siempre. Eso es lo que es un almacén. ¿Cuál es la importancia del almacén en la cadena de suministro? Un almacén eficiente garantiza el flujo continuo de productos, reduce costos operativos y mejora los tiempos de entrega. Básicamente yo tengo un almacén para que no me falten cosas, ¿ok? Para que no me vaya a faltar cosas, para que lo que necesite lo pueda sacar de ahí, ¿ok? Pero, si yo lo hago de manera que mis costos operativos son bajos, o sea, que busco reducir mis costos operativos y mejoro mis tiempos de entrega, entonces estoy siendo eficiente. Y ahí es donde hago que el almacén sea importante en la cadena de suministro. ¿Okay? Ahora, ¿qué funciones principales tiene un almacén? Aquí tenemos que pensar que el almacén, hemos visto la definición, pero el almacén no es solo el lugar, como les digo, donde se dejan las cosas. ¿Okay? Tiene funciones bien claras. Las voy a decir ahora y los vamos a revisar incluso más adelante. La primera es recibir la mercadería, verificar cantidades, condiciones y que lo que llega sea realmente lo que se pidió. ¿Ok? Si fallamos aquí, el error se arrastra a todo el sistema. Luego, almacenar y conservar. Cuidar la mercadería en buenas condiciones, con orden y criterios claros. No es lo mismo guardar acero que medicamentos. ¿Ok? Y eso se refleja en cómo diseño mi almacén. El tercero es preparar los pedidos, seleccionar qué sale y en qué cantidad, hacia quién y con cuáles documentos. ¿Okay? Y por último es apoyar la distribución del despacho. Todo lo que hagamos después con rutas, camiones y pallets parte de que también hemos gestionado estas funciones. ¿Okay? Parte de que también hemos gestionado estas cuatro funciones. Ahora, ¿qué tipos de almacén tenemos? ¿Qué tipos de almacén existen? Vamos a ver. Según su función, o sea, según lo que guardan, los almacenes pueden verse como estaciones diferentes dentro del flujo productivo. Por ejemplo, el almacén de materia prima y almacén de materiales también, alimenta la producción. Si el almacén falla, la planta se detiene. ¿Okay? ¿Qué es la materia prima? Es aquel material que va a ser transformado en mi zona de producción. ¿Okay? Esa es la materia prima, lo que voy a transformar. ¿Qué son los materiales? Los materiales son aquellas cosas que voy a utilizar dentro de la producción. Pero la materia prima es lo que se va a transformar. ¿Okay? Entonces, también primero el almacén de materia prima y materiales, aunque no lo he puesto ahí, pero es materia prima y materiales. El segundo almacén es de producto en proceso y este sirve para mantener etapas intermedias entre las operaciones. ¿Okay? Y el foco suele ser evitar cuellos de botella. Yo le pongo dos ejemplos. Y los dos del mismo lugar. Cuando yo trabajaba planificando las operaciones de la planta de embutidos de San Fernando, había entre los productos que hacía esta planta, hacía jamonadas. ¿Okay? Hacía unos moldes de jamonadas, así rectangulares, bien bonitos, para venderlos a las bodegas o a los supermercados. Y en las bodegas y supermercados se va cortando según lo que quiere el cliente. Pero además, también hacíamos esta misma jamonada, la misma jamonada, pero ya cortada, longeada, con una cantidad de lonjas o de tajadas empaquetadas al vacío. También hacíamos eso. Para hacer este producto cortado, este producto longeado,
no se cortaban los moldes que se hacían para el cliente, sino que se hacía un molde especial y le llamábamos molde para corte. Entonces, cuando se preparaban las jamonadas, se preparaban, se hacía toda la masa y después cuando iba al empaque, se iba esta masa hacia dos lados, empacar la jamonada para los clientes y empacar una jamonada distinta, mucho más larga, que se llamaba molde para corte. Este molde para corte era un producto en proceso y este se guardaba en el almacén, se hacía y se guardaba en el almacén. Y era un producto en proceso. ¿Por qué? Porque después de guardarse en el almacén iba a volver a la producción para ser cortado y empacado. No iba, normalmente no se hacía ese mismo día, se guardaba para hacerlo después en otro proceso, el proceso de cortado y empacado. ¿Okay? Ese molde para corte es un producto en proceso. Y cuando se tiene almacenes en plantas de producción, muchas veces se tienen productos en proceso. ¿Okay? El otro ejemplo es de la misma planta, pero ya no con jamonadas, sino con salchichas. Se hacían salchichas, por ejemplo, la salchicha de pollo. Se hacían salchichas y hacíamos lo que llamamos la salchicha a granel. ¿Qué quiere decir esto? Se hacía una cantidad enorme de salchichas. Se guardaba muy bien en envases muy preparados para guardarlas y eso se iba al almacén. Esa salchicha a granel también era un producto en proceso. ¿Por qué? Porque se guardaba en el almacén y después salía, ¿ok? Para pasar a un siguiente proceso que era de empaque. Y se empacaba de acuerdo a las presentaciones que se quería. Habían paquetes de 5 unidades, habían paquetes de 10 unidades. El primero se hacía el granel, se guardaba y después, cuando tocaba el empaque, se venía a empacar. El producto en proceso no queda mucho tiempo en el almacén. Suele quedar un par de días, dependiendo las producciones o los productos que sean. Pero máximo debe ser un par de días, porque el producto en proceso va a regresar a la producción, ¿ok? Pero mientras no regresa, está siendo custodiado en el almacén. ¿Okay? Esos son los productos en proceso y esos son los almacenes de producto en proceso. ¿Okay? Luego el almacén de producto terminado. El almacén de producto terminado ya mira hacia el cliente, ya guarda el producto que puede llegar al cliente, que va a salir de ese lugar, de esa planta, de ese almacén. ¿Okay? Es el que debe tener stock suficiente en la presentación correcta para atender pedidos. Ese es el almacén de producto terminado. Y también tenemos los almacenes de repuestos y suministros, que guardan las cosas esenciales para el mantenimiento y para otras actividades indirectas. ¿Okay? Cada tipo tiene una lógica distinta, probablemente de rotación, de criticidad y de política de inventario, porque son almacenes distintos. ¿Okay? Pero así como tenemos este tipo de almacenes según su función, también tenemos almacenes según su propiedad. ¿Okay? Según su propiedad. ¿Cuáles son los almacenes según la propiedad? ¿Ok? Los podemos clasificar por quién los opera. Cuando veamos la propiedad, básicamente es quién los opera. ¿Por qué? Porque en el caso de propiedad, cuando yo digo almacenes propios, es donde la empresa invierte y gestiona todo el almacén. Gestiona el almacén. No quiere decir que sea dueña del terreno donde está el almacén, ¿ok? Porque tú puedes estar en una empresa que alquila un espacio en un parque de almacenes o en un parque industrial y ahí tú tienes tu almacén y tienes tus oficinas. No es tuyo, lo alquilas. Sin embargo, estás invirtiendo en ese alquiler y estás invirtiendo en la gestión del almacén. ¿Qué quiere decir? Que la empresa gestiona el almacén. Solo le dieron el espacio, pero la empresa puso sus racks, diseñó el almacén como lo quería diseñar y tiene su gente trabajando en el almacén, planificando los inventarios, planificando los despachos, ¿no? Ese es el almacén propio. La empresa gestiona su almacén. ¿Okay? El almacén tercerizado es aquel donde un operador logístico presta el servicio, tanto de almacenamiento como de control de inventarios, de despacho y todo. La empresa le cede todo eso a un operador logístico. ¿Okay? Esos son los terceros. Y los públicos o compartidos son los que se paga por el espacio o por movimiento. Yo alquilo un espacio para guardar ahí. Esto se utiliza mucho cuando las cosas llegan de las aduanas, del comercio exterior. Lo guardo, no tengo espacio en mi almacén, entonces lo guardo ahí. Y me cobran por los días que estoy ahí. Y me cobran también cuando lo quiero sacar, me cobran el movimiento para sacar.
Lo que me están haciendo es alquilar el espacio, solo el espacio, no el servicio. ¿Ok? Esa decisión o esa manera de almacenar cambia la estructura de costos y el nivel de flexibilidad. Por eso es que debemos tener claro estos tipos de almacenes. ¿Ok? Y si hablamos del diseño de los almacenes, no se refiere al diseño del almacén en sí, sino al diseño de mi operación. Tengo almacenes centralizados y almacenes descentralizados. Un almacén centralizado concentra el stock en un solo gran punto. Por ejemplo, los centros de distribución. ¿Okay? Llega todo el centro de distribución. ¿Okay? Ese es el centralizado. El descentralizado, ¿ok? Son los que están, los pequeños almacenes o que alimentan a este almacén grande o que son alimentados por este almacén grande. Me explico mejor. Si tenemos una empresa grande que tiene plantas en distintas ciudades y que tiene un gran centro de distribución, cada planta tiene un almacén. Ese almacén que tiene cada planta es un almacén descentralizado. ¿Okay? Está en cada plantita. En cada plantita tengo un almacén. Despachan hacia el almacén centralizado, el que tiene todo el conjunto, que es el centro de distribución. Ese es centralizado. Y si vemos al revés, yo tengo, por ejemplo, una importadora que llega todo a un centro de distribución, ¿ok? Que ese es mi almacén centralizado, el que está en el medio, y luego despacha a todas las tiendas. Cada tienda es un almacén descentralizado. ¿Ok? Esas son las diferencias en cuanto al tipo de almacén por diseño. ¿Ok? Por diseño y ubicación. Por diseño es centralizado y descentralizado. También tenemos almacenes automatizados. ¿Ok? Estos son los que tienen sistemas de entantería y equipos que reducen mano de obra. ¿Ok? Que reducen mano de obra, como los de Amazon, son absolutamente automatizados. ¿No? Y tenemos los almacenes especiales. ¿Cuáles son los almacenes especiales? Los que tienen una característica especial para cuidar el producto. Por ejemplo, almacenes con control de temperatura, control de humedad. Eso hay mucho. Hay productos que tienen que estar secos. Entonces se construyen almacenes donde tienen zonas herméticas para controlar la temperatura y la humedad. Yo he trabajado con vacunas. Creo que sí les he contado. Las vacunas tienen que estar entre 2 a 8 grados. ¿Dónde estaban? En una cámara de frío. Ese es un almacén con control de temperatura. Ese es un almacén con condición especial. ¿Okay? ¿Qué otros almacenes con condiciones especiales hay? En el Perú, al menos en el Perú, hay un montón de productos que son controlados por la autoridad. ¿Por qué? Porque podrían ser utilizados para hacer droga por el narcotráfico. Entonces, cuando una empresa necesita uno de estos productos para su proceso productivo, tiene que avisarle a la autoridad, en este caso a la SUNAT, cuándo lo compra, a quién se lo compra, cuándo lo vende, a quién se lo vende, qué ruta va a seguir para entregarlo, todo, le tienen que informar de todo. Y una de las cosas que tienen que informar es cuánto inventario tiene. Pero estos productos tienen que estar además almacenados en un lugar especial para ellos y separados del resto. Ese sería un almacén con condición especial porque tiene que estar separado. Los productos peligrosos tienen que estar separados. ¿Okay? Esos son almacenes con condiciones especiales. ¿Okay? Hasta aquí, chicos, hasta este punto, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta este punto? ¿No? ¿Nadie? Continúo. Claro que no haya preguntas. Continúo, continuo. Luego, lo que tenemos es la administración de un almacén. Ya hemos visto cómo son, qué características tienen, cómo podemos clasificar los almacenes, ¿no? Ahora vamos a ver el, los objetivos de la creación de los almacenes. ¿Okay? Los objetivos de la administración de los almacenes. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Tuve un pequeño cortecito ahí con el internet. ¿Estamos bien? Ok, ok, perfecto. Cuando administramos un almacén, el objetivo de fondo
es el mismo que en toda la cadena. ¿Ok? Servir bien al cliente con el menor costo posible. ¿Ok? Por el lado de costo, buscamos reducir gastos operativos, menos movimientos innecesarios, menos tiempos muertos, menos errores que generen reprocesos. También queremos minimizar desperdicios y deterioro de productos. ¿Ok? O sea, no queremos productos que se vencen, que se dañen, que se rompan o que se pierdan. Porque cuando pasa eso, eso es básicamente dinero desperdiciado, dinero tirado y que no se recupera. ¿Ok? Los productos que están en un almacén representan dinero, es el dinero de la empresa. Por eso lo cuidamos. ¿Ok? Y por supuesto también optimizar el uso de recursos humanos y tecnológicos. No se trata de tener más personas o más equipos, sino de que lo que tengo esté bien utilizado. ¿Ok? Y todo eso se conecta directamente con cómo organizo el espacio, cómo decido estivar o paletizar. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo de la administración de almacenes. ¿Ok? Quiero mejorar la eficiencia y optimizar los recursos disponibles para garantizar un flujo de productos adecuado dentro de la cadena de suministro. ¿Ok? Con la finalidad de atender bien al cliente. Con la finalidad de atender bien al cliente. ¿Ok? Entonces, entre los principales objetivos tengo la reducción de costos operativos, ¿ok? Minimizar gasto de almacenamiento, manejo de mercadería, reducir desperdicios y deterioros, ¿ok? Y optimizar el recurso humano y tecnológico. También la maximización del espacio, el uso del espacio y tener un flujo eficiente, ¿ok? Aquí entran dos objetivos que nos llevan ya casi directo al tema del día. Maximizar el uso del espacio. Esto implica usar correctamente los racks, las estanterías y los sistemas de almacenamiento, al aprovechar la altura disponible y aplicar técnicas como por ejemplo lo veíamos en cross-docking cuando conviene. ¿Okay? Un metro cúbico vacío en un almacén es un costo fijo que no genera valor. Entonces yo tengo que maximizar el espacio, pero tener un espacio que voy a utilizar. ¿Okay? Además, tengo que asegurar un flujo eficiente de productos. ¿Okay? Que la mercadería entre, se mueva y salga con la menor fricción posible. Esto significa menos esperas, menos congestión en pasillos, menos recorridos largos. ¿Okay? Tecnologías como el código de barra o la radiofrecuencia ayudan a hacer estos movimientos trazables y rápidos. ¿Okay? Trazables y rápidos. ¿Okay? Entonces, así estoy asegurando la maximización, que es lo que yo quiero, maximizar el uso de espacio y asegurar el flujo eficiente de productos. ¿Ok? El flujo eficiente de productos. Luego tengo los procesos en la gestión de almacenes. ¿Ok? ¿Cómo son los procesos en la gestión de almacenes? Ahorita los vimos adelante, vamos a ahondar un poco más en estos procesos, porque el adecuado funcionamiento de un almacén depende de la correcta ejecución de procesos clave que garanticen la eficiencia en el flujo de mercadeo. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Okay? A que antes de hablar, que esto toca en la siguiente parte de la sesión de hoy, antes de hablar de cómo apilamos o de los palets, un paso clave es cómo entra la mercadería. ¿Okay? Y acá tenemos el proceso de recepción. En la recepción verificamos cantidades y condiciones. Un almacenero debe verificar las condiciones. Sí, yo sé que los almaceneros no son de control de calidad, pero sí pueden revisar las condiciones mínimas que conocen para aceptar que entre mercadería o no. ¿Okay? Si voy a comprar algún producto que viene con las cajas chancadas y el almacenero sabe que no debe venir así, entonces no lo acepto. ¿Okay? Sí se verifican las condiciones en la recepción, no solo las cantidades. Si tiene que venir con control de temperatura y toma la temperatura y la temperatura es más alta, entonces no lo acepto. ¿Okay? En la recepción verificamos no solo cantidades, también condiciones. Si aquí dejamos pasar errores, luego el inventario no cuadra, el cubicaje real no se parece al teórico, es como construir una casa con las medidas equivocadas de los planos. ¿Okay? Entonces es importante en la recepción verificar cantidades y condiciones. Y además registramos en el sistema y definimos la ubicación inicial
según la clasificación del producto o su demanda. ¿Okay? Si yo ya conozco los productos que me llegan, yo ya sé qué tan importantes son, entonces cuando me llega un producto, lo registro en el sistema y digo, ok, esto tiene que ir a esta parte del almacén, al rack A, en las ubicaciones del 1 al 10, no sé, ya debo definirlo, ¿ok? Ya debo definir esa ubicación inicial, según la clasificación del producto y su demanda. Los productos de alta rotación deberían ir a zonas más accesibles. Los de lenta rotación pueden ir a zonas más lejanas o a zonas más altas. ¿Okay? Esta decisión va a impactar en cuánto caminamos y en cuánto movimiento hacemos después. ¿Okay? Ese es mi proceso de recepción. Luego tengo el proceso de almacenamiento y ubicación. ¿Okay? En la fase de almacenamiento y ubicación, aplicamos estrategias como FIFO, que significa First In, First Out, el primero que entra es el primero que sale. O LIFO, Last In, First Out, el último que entra es el primero que sale. O la clasificación ABC, de la que estuvimos hablando en clases pasadas. ¿Okay? La clasificación ABC es decir, qué producto es más importante, qué SKUs son más importantes. Y los clasifico. El 20% máximo 20% de SKUs en la sección A. ¿Por qué máximo el 20%? Porque son los que más atención van a tener. ¿Ok? Del 20 al 50 en la sección B y los C son aproximadamente el 50% de los SKUs de un almacén. ¿Ok? No es solo una cuestión contable, hacer un FIFO, hacer un LIFO. ¿Ok? Sí les explicaba en clases pasadas por alguna pregunta, si no me equivoco, de María Eduarda, cómo es el FIFO y el LIFO y cómo se postea de esa manera. Pero acá les estoy hablando no de la cuestión contable, sino cómo defino cómo vamos a estivar, cómo vamos a guardar, cómo vamos a sacar. ¿Okay? Y qué tipo de estantería me conviene tener. ¿Okay? El uso de tecnologías para localizar rápido los productos y evitar recorrer almacén a ciegas también es importante. Un buen layout, un buen diseño, con ubicaciones claras y señalización, siempre va a reducir errores y tiempos de preparación. ¿Okay? En la preparación de pedidos, lo que hacemos es seleccionar las unidades. Si ya tengo mi pedido, voy al almacén, entro donde están todas mis unidades guardadas y voy seleccionando las unidades según lo que me están pidiendo. Las embalamos y las etiquetamos para su envío. ¿Okay? Y coordinamos con el transporte. Aquí es donde la paletización, que la vamos a ver más adelante, empieza a jugar un rol crítico. Una buena paleta facilita el picking. El picking es el ir a escoger los productos. ¿Okay? Y protege el producto y mejora el tiempo de carga y descarga. ¿Okay? Entonces, la preparación de productos. ¿Okay? La preparación de pedidos y de despacho. Esto es lo que hace un almacén. ¿Okay? Recepciona mercadería, almacena, ubica y prepara los pedidos para despacho y los deja para la distribución. ¿Okay? Al final coordina con transporte para una entrega óptima. ¿Okay? Para una entrega óptima. Hasta aquí, con esto, cerramos el repaso de gestión de almacenes, que es algo muy sencillo. Para empezar a ver de lleno la parte de que nos toca, ¿ok? El cubicaje, el peso volumétrico, los tipos de estiva y los pallets estándares. ¿Ok? Y ahí veremos cómo las decisiones o lo que hemos visto se traduce en camiones llenos o camiones con aire. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita mismo en el siguiente bloque. Como les había dicho la clase pasada, no voy a hacer un break el día de hoy, porque es sábado, porque sé que están cansados, porque además es tarde, porque quieren disfrutar su sábado, y porque además va a salir un examen. Entonces, si queremos dar el examen, y les recomiendo darlo de una vez, que tienen la clase ahí fresca, les va a ayudar más. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar de frente al segundo bloque. Pero antes de entrar, quiero saber si tienen alguna duda, si hay alguna duda, si hay algo que me quieren contar, si hay algo de esto que ya han visto, los que trabajan en un almacén, cómo es su almacén, cómo hacen su proceso de recepción, si encuentran algún problema en su proceso de recepción, ¿no? O si ha quedado alguna duda, adelante, este es el momento antes de pasar al siguiente bloque. Si quieren, abran micrófono y lo podemos, y me pueden contar, si no, escriban en el chat. ¿Alguna consulta, por favor?
¿no? Nada, yo no sé si estoy haciendo todo muy claro o ustedes están demasiado tímidos, ¿no? Debe ser el efecto de Sauer. ¿Consultas? ¿No hay? Ok, entonces avanzamos y avanzamos al siguiente bloque, que es el que venimos a, ¿ok? Los métodos de cubicaje y de paletización. En los métodos de cubicaje y paletización, en este bloque, en esta parte, el foco es muy concreto. ¿Cómo aprovechar mejor el espacio en almacenes como en transporte para reducir costos? ¿Okay? La idea central es simple. El espacio vacío lo pagamos igual. Un camión al 70% de ocupación me cuesta lo mismo que uno al 100%. Un rack medio vacío ocupa el mismo metro cuadrado que uno bien aprovechado. ¿Okay? Por eso hablamos de cubicaje, de pensar en volumen, no solo en cantidad de unidades. ¿Okay? Un buen ejemplo es el transporte aéreo, porque ahí en el transporte aéreo, y vamos a verlo bien, no se cobra solo por peso, sino por el espacio que ocupas. ¿Okay? Es la lógica del peso volumétrico, que vamos a verla y que queremos traerla también a nuestras decisiones de día a día. Vamos a ver qué es el espacio volumétrico, ¿okay? Porque el transporte aéreo te cobra así. ¿Okay? Pero primero veamos los principios del cubicaje. ¿Okay? El cubicaje es, en esencia, hacer el cálculo del espacio disponible y cómo lo llenamos. ¿Okay? No solo es saber el largo, ancho y alto de un camión o un rack, sino entender cómo van a calzar los productos entre sí y cómo los voy a poner ahí. ¿Okay? Entrar a un almacén y ver palets con cajas mal acomodadas, con huecos grandes entre ellas, es ver dinero perdido. ¿Okay? Si con un mejor acomodo puede evitar un viaje más, ese cubicaje tiene un impacto directo en el costo logístico. Al calcular el cubicaje, debemos considerar dimensiones del producto, su peso y su resistencia. No todo se puede apilar igual de alto. También hay restricciones normativas o de seguridad, peso máximo por nivel, estabilidad o pasillos de seguridad. El objetivo es usar el volumen útil al máximo, sin comprometer la seguridad y sin comprometer la integridad del producto. ¿Okay? Esa es la idea del cubicaje. ¿Por qué es importante esto? Porque los que trabajan en almacén, ustedes me lo van a contar, pero los que trabajan en almacén, algo que deben saber, que deben siempre tener claro, es cuál es la capacidad de mi almacén, en toneladas, en volumen, cuál es la capacidad para cuánto producto tengo en mi almacén y cuánto producto tengo. ¿Okay? Y por qué tengo un almacén muy grande o por qué tengo un almacén muy chico. Y esa es la importancia del cubicaje, entender cuánto puedo ocupar en mi almacén, o cuánto puede entrar y qué ocupan mis productos. ¿Okay? De acuerdo a los productos, hay productos que lo más importante es el volumen que ocupan. ¿Okay? Y hay otros productos que lo más importante es el peso. Yo trabajaba en una distribuidora donde todos los productos venían en sacos. Entonces todo lo trabajábamos por tonelada. Nuestra unidad era la tonelada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los sacos pesaban entre 20 y 25 kilos y todos tenían el mismo tamaño. Utilizábamos vehículos cuya restricción era el peso. Vehículos de 2 toneladas, de 5 toneladas, de 10. Porque el volumen no era problema, eran productos bastante densos, era el peso. Hay otras industrias que lo importante va a ser el volumen. Entonces, tenemos que saber un almacén para cuánto volumen es y el volumen de mis cajas para yo saber cómo poder acomodarlas. ¿Okay? Ese es lo principal, lo importante de los métodos de cubicaje y de paletización, los métodos de cubicaje, poder calcular el volumen que necesitas. Y aquí viene una de las razones por las que es importante saber eso, el peso volumétrico, ¿ok? Peso bruto versus el peso volumétrico. Aquí entra un concepto que a veces se pasa por alto o algunos no lo conocen, ¿no? Algunos probablemente sí. La diferencia entre peso bruto y peso volumétrico. El peso bruto es el peso real del producto, lo que marcaría la balanza. Pones en la balanza, eso es. El peso volumétrico, en cambio, es un peso ficticio, ¿okay? Calculado en función del espacio que ocupa
una misma caja. ¿Ok? En el transporte aéreo y en la paquetería se calcula eso. ¿Por qué? Porque se va a cobrar el mayor. ¿Ok? El mayor de los dos. Entre el peso real y el peso volumétrico se va a cobrar el mayor de los dos. ¿Ok? La fórmula estándar en el transporte aéreo es el largo por ancho por altura. Ese es el volumen. ¿Ok? Pero lo dividimos entre 6.000 si estamos midiendo en centímetros. Si el largo por ancho y por alto está medido en centímetros, ¿ok? Lo dividimos entre 6.000 y eso me da el peso volumétrico. ¿Ok? O dicho de otra manera, cada metro cúbico equivale a 167 kilos de peso. ¿Ok? Eso es el peso volumétrico. Si yo lo mido en metros, yo tengo un bulto grande, está en metros, multiplico largo por ancho por alto y lo multiplico por 167. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cada metro cúbico equivale a 167 kilos. Así que si yo llevo una caja de un metro cúbico que mide 1 por 1 por 1, un metro cúbico, ¿ok? Si pesa, es una caja de almohadas, si pesa 10 kilos, me van a cobrar el peso volumétrico, 167 kilos, ¿ok? Voy a medir ancho, ¿verdad? No, esto pesa poquito, pero como ocupa espacio, yo te voy a cobrar 167 kilos. Pero si en esa caja, en vez de poner plumas o almohadas, lo que puse es acero o lingotes de oro, ¿okay? Que van a pesar más de 167 kilos, que pese 1.000 kilos esa cajita, ya no me van a cobrar 167 kilos, no me van a cobrar el peso volumétrico, me van a cobrar el peso en kilos. Y me van a decir, no, esto pesa mucho, te cobro por kilo. ¿Okay? Entonces, las empresas aéreas de carga aérea tienen una tarifa por peso, pero por peso volumétrico. ¿Okay? ¿Y qué te cobran? Lo que sale más. Si cada metro cúbico pesa menos de 167 kilos, te van a cobrar por 167 kilos. Si cada metro cúbico pesa más, te van a cobrar por el peso que tiene. ¿Ok? Ese es el peso volumétrico. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en claro, sobre todo si queremos despachar cosas vía aérea. ¿Ok? Yo les contaba que cuando trabajaba en San Fernando, mandábamos pollito bebé, la gallinita chiquitita, para que llegue a Colombia y a Bolivia por avión, y allá las crían para que pongan huevos, son gallinas ponedoras para poner y vender huevos. Pero estos pollitos pesan poquito, ¿ok? Pero iban en cajas grandes porque tienen que ir cómodos. Entonces, ¿qué me cobran ahí? Sacan el peso volumétrico, se dan cuenta que pesa poco, pero mide bastante, y por cada metro cúbico que manda me estén cobrando como si fuera 167 kilos. ¿Ok? Eso es el peso volumétrico. Y eso sí hay que tenerlo claro, porque es parte de nuestros costos, sobre todo cuando exportamos o cuando traemos algo vía aéreo. ¿Ok? ¿Se entendió? Se entendió esta parte porque a veces nos confundimos bastante, confunde un poco eso. Gracias, Miguel, me levantas a la... Perfecto. Entonces, estamos claros y sabemos ya qué es el peso volumétrico con el peso bruto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora veamos el tipo de estiva, porque si yo tengo que meter producto en mi almacén, tengo ciertas maneras de estivar, de guardar las cosas. ¿Ok? Ciertas maneras de guardar las cosas. Cuando hablamos de cómo acomodamos la carga dentro del almacén, ahí aparecen los tipos de estiva. La estiva en bloque, como la estamos viendo en Lima, es la forma más básica. Tengo un cuarto vacío, a lo Atahualpa, ¿no? Y digo, lleno hasta donde llegue mi brazo. Y apilo la mercancía directamente sobre el piso. Sobre el piso, por cierto, es un decir, si se dan cuenta en Lima, está sobre paletas. Nunca pongan su mercancía en el piso, en el piso. Acá se refiere a que no tengo racks, así que lo pongo en el piso, pero siempre sobre paletas. ¿Okay? Y voy formando bloques compactos. La ventaja es que exprime el espacio horizontal. O sea, utilizo todo el espacio que puedo. ¿Ok? Y puede ser una solución económica cuando no tengo racks, entonces lo guardo así. Pero la desventaja es el acceso, porque como pueden ver en la imagen, para llegar a una caja intermedia,
generalmente tengo que mover las de arriba, mover cosas o las que están atrás para sacar. Entonces a veces genera más trabajo y riesgo de daño. Por otro lado, si ven aquí la imagen, tienen que tener también cuidado de cómo se va a apilar. ¿Ok? Tienen que saber cuánto producto puedo apilar uno encima del otro. En esta imagen parece que el máximo es 3. Está bien. Pero si pudiera hacer un cuarto piso, lo empiezo a hacer desde el fondo, no desde adelante, para no tener riesgo de que se caiga el producto. ¿Ok? Para no tener riesgo de que se caiga el producto. Además, en esta imagen yo no hubiese puesto el tercer piso en esta fila de acá. ¿Ok? Hasta primero no haber avanzado, no haber llenado la fila de adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado por cualquier cosa, por algún temblor, lo que sea, que el producto se caiga y que no vayan a haber personas acá. Entonces, este tipo de estiva en bloque puede aprovechar al máximo el espacio horizontal, ¿ok? Hacia los lados, pero tiene difícil acceso a productos intermedios. ¿Ok? También puedo tener la estiva en estanterías. ¿Ok? La estiva en estantería lo que hace es utilizar racks o estructuras metálicas. ¿Ok? Esto permite tener múltiples niveles, ¿ok? Mejorar el acceso selectivo y trabajar con sistemas como el FIFA de manera más ordenada. ¿Ok? Me da más organización y flexibilidad, aunque requiere inversión en infraestructura y un correcto diseño de pasillos, alturas y capacidades de carga. ¿Okay? Necesita siempre eso, tener un correcto eh, diseño de pasillos. En la imagen estamos viendo un tipo de estantería, la que se llama selectiva. ¿Por qué se llama selectiva? Porque el montacargas no entra y puede tener acceso a absolutamente todos los pallets. No hay profundidad. Detrás de los pallets que ven en la imagen está la pared, no hay otro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el montacargas no puede ingresar más allá. Sin embargo, hay otro tipo de racks, que son los acumulativos, donde el montacargas mete hasta el fondo y puede entrar entre los fierros del rack para poder sacar los productos. ¿Okay? En ese caso, esos racks no tienen esta barra naranja aquí. ¿Okay? Se sostienen de manera distinta. ¿Para qué? Para que el montacargas pueda entrar hasta el fondo y pueda mover y sacar cosas. ¿Okay? También tenemos dentro de estos racks, de todas estas estanterías, también tenemos estos tipos especiales. Estos tipos especiales de estantería. ¿Okay? Elegir entre bloque y estantería no es un tema de presupuesto, sino el tipo de producto y rotación y nivel de servicio que quiero dar. Y en el tipo de producto están, por ejemplo, este de aquí. Este de acá, el de la izquierda, se llama cantilever. ¿Ok? Y son para productos que más bien tienen volumen. ¿Ok? Y a veces tienen volumen y peso. Acá estamos viendo lo que podría ser planchas de cartón o de otro material, pero podría ser acero también, o podrían ser tuberías. ¿Okay? Son productos de mucho volumen, a veces con mucho peso, pero de mucho volumen. Por eso se utiliza ese tipo de rack, que se llama así cantilever, donde los montacargas los levantan desde las partes que están entre los fierros naranjas y sacan el paquete. Como ven acá no utilizan un pallet. ¿Por qué no utilizan un pallet? Porque son muy grandes. Para eso está el cantilero. ¿Okay? Y en la foto de la derecha lo que tenemos es una estantería para productos pequeños. ¿Okay? Son estanterías con cajoncitos mucho más pequeños. Esto lo ven mucho en almacenes de repuestos. En los concesionarios de autos que vendan repuestos lo tienen así. ¿No? Alcanzarlo con la mano, no necesito equipos para alcanzarlo. Pero esto también es estantería. Esto es parte de la estiva en estanterías. ¿Okay? De la estiva en estanterías. ¿No? Antes de pasar a los pallets, ¿hay alguna consulta en cuanto a la estantería, en cuanto a almacenar en el piso o almacenar en racks o en estanterías? Hay otros tipos de racks. Hay racks automatizados, hay racks con inclinación para que vas poniendo los pallets y después van bajando solos.
¿no? Pero cada cosa se usa según lo que se necesita, ¿ok? Y acá siempre digo lo mismo. Es bacán tener un almacén súper automatizado, con toda la tecnología que le podamos poner, con código de barras, o mejor aún con radiofrecuencia, y con un sistema de almacenes, con un WMS, y con carros automáticos que te muevan los productos y todo eso. Pero no siempre eso aguanta tu negocio. Tú tienes que ir invirtiendo según lo que necesita el negocio con tu almacén. ¿Ok? Según lo que necesita tu negocio de tu almacén. ¿Ok? Me pregunta Gloria, ¿debe ir en paleta? Por ejemplo, y me pone, por ejemplo, sodio. Gloria, ¿te refieres a ir en paleta a cuando almaceno directamente en piso? Sí, sí. Y yo les pongo, miren, algo que sí me pasó. Yo tenía, trabajaba en un almacén que teníamos, racks, y poníamos en racks. Pero hubo un momento en que nos había llevado más mercadería de la que necesitábamos en ese momento y lo habíamos puesto en los pasillos, o sea, sobre el piso, pero siempre sobre una paleta, ¿ok? Siempre sobre paletas. Y además habíamos puesto mercadería, habíamos avanzado con el picking y habíamos puesto mercadería en la zona especial de picking. Ya no estaba en los racks y también estaba sobre paletas. Acabó el día, la gente se fue, solo se quedó la señora de limpieza y cerca del almacén ella tenía su caño donde limpia sus trapos y sus cosas y estaba limpiando un trapo, estaba limpiando algo, dejó el trapo colgado sobre el caño, así como si fuera una chalina del caño, dejó el trapo así. Y no sé qué pasó, la llamaron por teléfono o algo, entonces fue a contestar el celular y se olvidó que había dejado el caño abierto. El trapo que había colgado como chalina en el caño cayó al caño, al lavatorio, y tapó la salida del desagüe. Y ella no se había dado cuenta que el caño estaba abierto. Y empezó a salir el agua. Y no nos dimos cuenta hasta el día siguiente, a las 7 de la mañana, que empezaron a llegar las primeras personas. Y el agua la teníamos bien alta, de hecho, pasó hacia los almacenes de los costados. Tuvimos que limpiar todo, nos dedicamos todo el día a despachar rápido para limpiar todo, a sacar el agua. La empresa para la que trabajaba la señora limpieza nos mandó equipos para poder sacar el agua. Pero lo importante es que el producto no se malogró. ¿Por qué? Porque incluso cuando estaba sobre el piso, entre comillas, en verdad estaba en paletas. ¿Ok? Por eso les digo, nunca lo pongan en el piso, porque en el piso pueden dañar el producto y la idea es no dañar el producto. Entonces siempre lo tienen que poner en paletas. ¿Ok? Siempre en paletas. Ángelo me decía, por ejemplo, Sodiman, tienes que invertir, me ponen lo cual genera costos mayores. La inversión no siempre genera un costo mayor. La inversión lo que hace es tener un retorno. Entonces tú inviertes para que tu trabajo sea más eficiente. ¿Okay? Y puedes invertir mucho como puedes invertir poco. ¿Okay? Pero lo que logras es que tu trabajo sea más eficiente. Si uno invierte en un WMS, en un sistema de almacenes, es para que no se te pierdan los productos, para despachar más rápido, para hacer inventarios más rápido, para no tener que parar muchas horas cuando necesitas hacer un inventario general. ¿Okay? Entonces, tú inviertes para tener una ganancia por otro lado. Y esa ganancia va a permitir que aquello que tú invertiste retorne en el tiempo e incluso te dé más. ¿Okay? Pero lo que sí es importante es saber en qué voy a invertir y cuál va a ser mi retorno, para no invertir en cosas que no necesito, porque como les digo, suena muy bacán tener todo automatizado en un almacén, pero a veces no es lo que necesitas. ¿Okay? O tu retorno no va a ser tan rápido. ¿Okay? Ese es el punto. En la clase pasada les contaba de alguien que quería hacer un servicio tipo Rappi, pero que llegue en menos de 30 minutos, de todas maneras. ¿Okay? Pero ¿qué pasaba? Iba a tener una inversión mayor y el cliente no iba a pagar por eso, o sea, nunca iba a tener un retorno de inversión. ¿Y por qué el cliente no iba a pagar? Pues estaba dispuesto a esperar 45 minutos en vez de pagar un poco más por lo que quería. Entonces, cuando uno tiene un negocio y tiene un almacén, también tienes que ver que tú puedes invertir bastante para hacer muchísimo mejor, pero si no es lo que el cliente necesita, nunca vas a tener un retorno de inversión. Entonces, siempre es bueno ir invirtiendo según lo que se necesita, pensando en voy a reducir el costo y voy a aumentar mi nivel de servicio hacia el cliente. ¿Okay? ¿Qué más me preguntan?
Lucifer Satanás, ¿cuál será tu verdadero nombre? Espero que no sea ese. Una pregunta más, más alto el cuerpo de Rax entra más, sí, mientras más alto ganas espacio en altura y puedes guardar más cosas, pero tienes que diseñar un rack que aguante el peso de lo que tú vas a guardar, por eso tienen que conocer mucho los productos que van a usar y el peso que utilizan y cómo lo van a hacer. Yo les contaba que trabajaba en un lugar donde todo eran sacos de 20 o 25 kilos. Si todo es saco de 20 o 25 kilos, ya sabíamos más que cada pallet equivale a 1 tonelada, entonces podíamos hacer de 3 pisos los racks o de 4 pisos o de 5, pero teníamos que diseñar de tal manera que aguante todo el peso. ¿Okay? Pero mientras más alto lo hagas, ganas espacio y por lo tanto entra más. Sí. Ángel, ¿es cierto? Yo ponía en el suelo clavos y mallas, se mojó. Sí, pues no pongas en el suelo. En el suelo es arriesgar a que se malogre, ¿no? Pero de ahí aprendí. Está bien. María Eduarda, adelante. Ay, buenas tardes, buenas noches, Cecil, ¿qué tal? Adelante, María Eduarda, adelante. A ver, mira, te Pregunta. hago una preguntita. ¿Cómo se gestiona el tiempo de la entrega a los proveedores y evitar rupturas de stock? Yo tengo que venir a mis clases contigo, no solo con mi material de clase, sino con todos los libros y todas las preguntas, tú me sacas del tema muy fácilmente. La culpa es mía, por siempre te respondo las preguntas. Me dices, ¿cómo gestionar el tiempo de los proveedores cuando te dejan cosas? Sí. Ya, es que en verdad depende. Depende de la posición de negociación que tengas tú con los proveedores. Y me explico de esta manera. Yo trabajaba en esta distribuidora, era chica, manejaba un montón, pero era chica y le tenía que llevar a clientes redondos, una empresa muy grande en el Perú. Yo llegaba y tenía que hacer cola, ¿no? Y hasta que atiendan a mi camión. Lo bueno es que ellos atendían toda la noche, toda la madrugada. Entonces, llegábamos de noche, el camión esperaba para descargar. Yo no podía hacer más que esperar. ¿Okay? Redondos, por otro lado, tenía la política de, oye, que el proveedor llega acá, espera, yo reviso todo, viene el área de control de calidad, me dice cómo está todo y ya se puede ir y le firmo todo. ¿Okay? Así que Redondos no se hacía problemas con eso. Y los proveedores teníamos que acatar eso, porque no nos queda de otra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo necesitamos como cliente. Ahora, ¿cómo hace Redondos para tener un proceso de atención a los proveedores lento y que no le falte nada? Calculan sus inventarios de seguridad y calculan su lead time. Entonces, tienen inventario. Normalmente lo que están pidiendo casi nunca es urgente, ¿okay? Porque saben que tienen un proceso donde van a revisar la mercadería antes de aceptarla, antes de darle el ok y todo. ¿Okay? Cuando tú eres una empresa así, puedes hacer lo que los proveedores esperen, pero tú tienes que tener todo un diseño de tu proceso tal que te aguante el tiempo en el que tienes a tu proveedor esperar. Pero por otro lado, si tú eres una empresa más bien más chica y te llama el proveedor y te dice, ya, te estoy llevando hoy lo que necesitas, pero por favor atiéndeme primero, lo atiendes primero. ¿Por qué? Porque si tu proveedor es importante y si no lo atiendes primero, la próxima vez no se va a apurar o no te va a llevar o te va a fallar porque tiene clientes más grandes que tú. Entonces, ahí es cuando no tienes poder de negociación y lo tienes que atender. Entonces, cómo atender a los proveedores va a depender mucho de qué tan importante es el proveedor y qué tan importante eres tú para él. Pero el cómo lo diseñes, ¿okay? El cómo hagas las cosas, cómo lo diseñes, ahí sí depende de tu proceso y de tus políticas de inventario de seguridad o tus políticas de pedido. ¿Okay? En esta distribuidora, nosotros lo que habíamos dicho es, ok, yo lo que tengo que tener como política, lo que voy a vender, estoy en marzo, lo que iba a tener, lo que tengo que vender en todo marzo, ya lo tengo que tener en mi almacén para el 1 de marzo, antes, para el 28 de febrero. Pues toda mi demanda de marzo ya tiene que haber entrado a mi almacén el 28 de febrero. Y además, tengo que tener un inventario de seguridad que en los productos más importantes era de 30 días. Eso quiere decir que en los productos más importantes, el 28 de febrero, yo tenía todo el producto que iba a vender en marzo y en abril. Esa era mi política. ¿Y por qué lo tenía así? Porque mis proveedores venían del extranjero. Entonces uno puede calcular, oye, este va a llegar
entre la tercera semana de febrero, pero no sabes qué día. Entonces te aseguras de que no vaya a llegar justo en la última, justo perfecto. Para eso tienes un inventario de seguridad y tienes una política de inventarios para saber en qué momento te tienen que llegar. Nosotros lo hacíamos así, por todo venía del extranjero. Si tuviera proveedores locales, yo lo que hubiese dicho es, ustedes tengan mi inventario y yo te pido todos los viernes tú me traes, entonces yo calculo un inventario para que me dure hasta ese día. ¿Okay? De esa manera se hace, María Blanca. Te agradezco la pregunta, espero haberte la podido responder bien. Lo bacán es que, claro, me sacas del tema, como siempre, pero al menos todos aprendemos un poquito más con tus preguntas. Yo a veces creo que vas a llegar a preguntarme algo que no sé, porque nunca estoy preparado para tus preguntas, pues María Eduarda, lo siento, porque estoy en un tema y siempre me sacas. Pero nada, mientras pueda responderte, adelante nomás. ¿Ok? Continúo. ¿Okay? Estos eran entonces los métodos de cubicaje y paletización. Y ahora vamos a ver algo muy interesante, que son los pallets. ¿Okay? ¿Qué son los pallets y sobre todo qué tipo de pallets hay? ¿Qué tipos de pallets existen? ¿Okay? Hay dos estándares de pallets muy conocidos, el Europallet y el pallet americano. ¿Okay? Más ya saben de dónde viene cada uno, ¿no? El Europallet, el pallet europeo y el americano. Los pallets son como la unidad básica de movimiento en la mayoría de almacenes. ¿Okay? En la mayoría de almacenes y de transporte. Conocer los estándares principales ayuda a entender por qué ciertas medidas funcionan mejor en ciertos mercados. ¿Okay? El Europallet mide 1.2 por 0.8 metros, ¿okay? 1200 por 800 milímetros. Está homologado en Europa y pensado para optimizar el espacio en camiones y en racks europeos. ¿Okay? Es muy fácil de manejar en redes que utilizan ese estándar, ¿no? Y que utilizan su control de calidad, porque suele ser muy estricto ese control de calidad para estos pallets. ¿Okay? La desventaja es que tiene menos superficie de carga que el pallet americano y puede ser menos conveniente en mercados fuera de Europa. ¿Okay? Esta es la imagen del Europallet, es 800 por 1200. ¿Okay? Y puedes poner, dependiendo del tamaño de lo que cargas, 2 cosas o 4 o 8. Y esos son los tamaños del Europallet. El cambio, el pallet americano mide 1.2 por 1 metro, 1200 por 1000 milímetros. ¿Okay? Ofrece una superficie útil mayor, lo que lo hace más atractivo para cargas voluminosas y para transporte marítimo en Asia y en América, donde esta medida es estándar. Sin embargo, encaja de manera distinta en racks y en los camiones diseñados para el estándar europeo. ¿Okay? Y en algunos casos el control de calidad puede ser más variable. Lo importante es entender que la elección del tipo de pallet afecta cuántos pallets puedo meter en un contenedor, cómo los ubico en los racks y cómo se ve en mi cubicaje real. ¿Okay? Entonces, el Europallet tiene como ventaja que, sobre todo, que es más fácil de manejar porque es más chiquito, ¿no? Optimiza el espacio en camiones, pero tiene menos superficie de carga. El pallet americano, lo tenemos acá, estas son las medidas del pallet americano, 1000 por 1200. ¿Okay? Cambio, el pallet americano es menos compatible en Europa, tiene menos estricto control de calidad de comparación con el Europallet, ¿ok? Pero es más estable para cargas voluminosas y es estándar en Asia y en América. ¿Okay? Ahora, ¿cuál usar? Bueno, eso ya es un poquito complicado. Pero saben que en nuestro caso, que estamos en Sudamérica, depende de dos cosas. O de tu cliente o de tu proveedor. ¿Okay? Yo trabajé en una empresa donde tenía racks para Europallets y racks para pallet americano. ¿Por qué? Porque los Europallets me venían de un proveedor de India. ¿Y por qué el proveedor de India, cuyo estándar en Asia es el pallet americano, lo hacía en Europallets? Porque la gran mayoría de sus clientes estaban en Europa. Entonces a mí me vendían el Europallet. ¿Okay? Yo tenía un rack especial para poner mis Europallets. Y efectivamente,
Ellos me llenaban, me ponían 1 tonelada de producto por pallet. Mi rack era alto, pero entraba en el rack acumulativo. Entran más pallets en el mismo espacio que los americanos. Entonces, en ese rack yo tenía mayor capacidad, ¿okay? Pero tenía un rack especial porque ese producto que me traían de India, además era muy valorado acá, era muy, muy valorado. Pues tenía un volumen muy grande. Pero como la gran mayoría de clientes que ellos tenían están en Europa, todo lo hacían en Europal y por lo tanto me mandaban en Europal. Y yo cuando despachaba en Pales, despachaba en Europal. El resto de proveedores me mandaban en pallet americano, ¿okay? En pallet americano. Productos que venían de América, que venían de México, que venían también de Asia y algunos incluso que venían de Europa. ¿Por qué me mandaban en pallet americano si venían de Europa? Porque sus clientes estaban en América. ¿Okay? Entonces lo hacían para esos clientes. Yo tenía que manejar los dos. ¿Okay? Entonces, depende mucho del cliente y el proveedor. ¿Okay? Yo estoy casi seguro que la mayoría ha visto ese pallet que estamos viendo ahorita. Aunque no sea de madera, aunque sea de plástico en algunos casos, pero han visto ese, el de 1200 por 1000. ¿No? Adelante, Lucifer, levantaste la mano. No tienes que decir si ese es tu nombre. Adelante, adelante, levantaste la mano. Abre el micrófono. ¿No? ¿Nada? Ok, ok. Entonces continúo. Ahora, si ya conozco estos pallets, ¿cómo acomodo los pallets en los contenedores? Acá viene la cosa, que es bien bacán, ¿no? Porque acá vemos ya cómo se traduce todo esto en el mundo real de contenedores. Yo trabajo con pallets y voy a exportar, o voy a importar, y me van a poner mi producto en pallets y me lo van a traer. ¿Cuánto debe caber en cada contenedor? ¿Okay? En un contenedor de 20 pies, que son los chicos, con dimensiones internas aproximadas de 5.9 por 2.35 por 2.39 metros. Normalmente van a caber unos 11 Europallets o 10 pallets americanos, ¿okay? Dependiendo del esquema de acomodación. En un contenedor más bien de 40 pies, ¿ok? Van a caber entre 23 o 25 Europallets y de 20 a 21 pallets americanos, ¿ok? ¿Cómo así? Porque y lo vamos a ver por cómo lo vamos a acomodar, ¿ok? Con el Europallet, al ser más angosto, yo puedo colocar más pallets a lo largo del contenedor y llenar mejor el espacio longitudinal, ¿ok? Por eso entran más Europallets, ¿ok? Aunque cada pallet lleva menos superficie de carga. Con el pallet americano, más bien cada pallet tiene más área útil, ¿ok? Ideal para mercancía voluminosa, pero entran menos pallets en el contenedor, ¿ok? Entonces, la decisión no está en solo qué pallet me gusta más, sino qué conviene para mi tipo de producto, mi mercado y mi patrón de transporte. ¿Ok? Entonces, el Europallet, mayor cantidad en cada contenedor, aprovecho mejor el espacio longitudinal del contenedor, pero la carga fraccionada es más pequeña. ¿Ok? Y el pallet americano más bien tiene más carga por pallet, pero entran menos pallets. ¿Ok? Entonces, si este es el gráfico de un contenedor estándar de 40, del más grande. ¿Ok? El más grande. En este contenedor de 40, ¿ok? Entran 21 pallets estándares o americanos, acomodados de esta manera. ¿Okay? ¿Por qué les digo 20 entre 20 y 21? Porque acá llenas por completo el contenedor, no va a entrar otro, por esto se pone en medio. ¿Okay? Pero muchas veces no lo ponen para poder maniobrar mejor a la hora de sacar los contenedores. ¿Okay? Por eso les digo que pueden entrar hasta entre 20 y 21. ¿Okay? Y se van colocando de esta manera. En cambio, el Europallet es distinto. Como es más chiquito, se deja como un espacio en medio y se van acomodando de esta manera y pueden entrar hasta 25 y los pueden contar. Ahí hay 25 Europallets. ¿Okay? ¿Por qué digo de 23 a 25? Porque otra vez, para dejar un espacio de maniobra, podríamos sacar
2 contenedores o uno, ¿ok? Pero el máximo es 25, ¿ok? 25. Ahora, depende mucho también de del peso, porque los contenedores, si bien es cierto, normalmente no nos fijamos mucho en el peso, salvo que sean en verdad cosas demasiado pesadas, hay que fijarnos en eso, ¿ok? Lo que yo les contaba, me traían desde India en Europalex, ¿ok? Que pesaban, si no me equivoco, 1.2 toneladas cada Europalex y me mandaban 23. Estos dos no los ponían acá, pero eso hacía que nosotros bajáramos mucho más fácil con montacargas todos los palets que nos llegaban, ¿ok? Ahora, otra vez, ¿cómo utilizo qué palet utilizo? ¿Cuál palet me conviene? Justo Angelo me lo está preguntando. ¿Qué, ¿Cuál es el palet que me conviene? ¿No? Como buen criterio. Es que depende. Como les digo, donde yo trabajaba no es que me convenga, sino era cómo me lo mandaba. Y necesitaba tener espacio para los dos. ¿Okay? ¿Qué tipo de productos me llegaban en Europallets? Eran insumos para fabricar alimento balanceado para la crianza de pollos y de cerdos. Y eran sacos de 20 kilos, lo que me mandaban en los Europallets. Sacos de 20 kilos. Lo que me mandaban en los pallets americanos eran sacos de 25 kilos. ¿Cómo los acomodaban? Porque los sacos medían casi igual, tenían su madera de acomodarlos. Los que venían en Europallets terminaban siendo un poquito más altos, ¿okay? Un poquito más altos. Pero yo tenía un rack especial para esos, que me permitía, como les digo, ganar espacio, porque como eran más chiquitos, en el volumen en almacén hacía que cuando los guardo en ese rack especial para ellos, me ocupaba menos espacio y tenía una mayor capacidad para guardar productos, ¿okay? A diferencia de los otros. Entonces, ¿cuál palet te conviene? Depende de tu mercado. Si tú tienes un producto y exportas a Europa, tienes que usar el Europalet, porque va a querer eso tu mercado. Era lo que me pasaba con mi proveedor en India. Yo le cobraba un montón, pero él vendía mucho más a muchos clientes en Europa. Entonces, no le convenía, pues, por vender a uno que era el distribuidor en América o a los pocos distribuidores en América, no le convenía andar cambiando de pallets o hacerse de pallets distintos y utilizados, ¿no? Pero como era uno, nosotros nos podíamos acomodar, ¿okay? Si tú importas, si todos tus productos te vienen en pallet americano, usa el pallet americano porque todos te lo van a poner así. En repuestos, depende. En repuestos, mira, yo sí les diría, utilicen el americano porque tiene una superficie más grande. ¿Por qué? Porque todos los repuestos son distintos. Cada caja de repuestos tiene volumen distinto. Y como tienen volumen distinto, es mejor tener algo un pallet donde entre más volumen. Además, ahí no va a ser tanto el peso, sino el volumen que carga. Entonces, un pallet que tenga mayor superficie va a ser mejor. Un pallet que tenga mayor superficie va a ser mejor. En el caso repuesto, ¿no? Eso es lo que creo yo, es una opinión. Te va a ayudar mejor un Europallet. Cuando tenga, por ejemplo, yo haciendo consultoría, visité a un cliente que trae merchandising de China, un montón, porque él ojalá que le siga yendo bien. Él lo que valoraba es que cuando le pedían algo ya lo tenía, ¿no? Y que sus clientes le pedían a él porque él ya lo tenía. Los otros tenían que traer, su competencia tenía que traer, él ya tenía todo. Pues tenía almacenes grandes, pero tenía cajas de distinto tamaño. De distinto tamaño y se las podía poner uno sobre otros. ¿Qué pallets usaba? Utilizaba como camas, pero no tenía racks. Lo que había hecho es dividir su almacén grande y ponía abajo pallets y pallets americanos. Era como una cama para poder todas sus cajas. Y en ese caso él sí almacenaba hasta arriba y además luego hizo un altillo para ganar más espacio hacia arriba, ¿no? Y utilizaba pallets. Y no utilizaba racks, pero sí utilizaba pallets, utilizaba los pallets americanos porque al final le da mayor superficie para poder guardar sus cajas que eran todas de tamaño distinto, ¿no? Y además él lo que hacía es despachar por cajas, no despachaba por pallets, despachaba por cajas. Y de hecho tampoco le llegaba en pallets, le llegaba en cajas.
era para poder guardar, ¿no? Calaminas galvanizadas de 2.8 variedad de la cantidad de pallets dentro del contenedor, es que ya no utiliza pallets, porque entiendo por las calaminas galvanizadas que son todas más grandes que un pallet, y de hecho probablemente las guardan en cantilevers, como la imagen que vimos, ¿no? O sea, no todo te viene en contenedores, perdón, no todo lo que viene en contenedores te viene en pallets. Yo una vez importé guardavías y rogaba que me los pongan, aunque sea en un tipo de contenedor y tratar de bajarlo de una manera, no, aunque sea empacado. Me vinieron de China todos uno sobre otro y tuvimos que bajar uno por uno. No todo te viene en pallets. Y hay productos que no puedes guardar en pallets. Entonces los guardas en estos de acá, en este de acá de la izquierda, en cantilevers. Y lo que necesitas es armar tu almacén para poder guardar tus productos que son mucho más voluminosos en un tipo de rack así. ¿Ok? Esa es la respuesta, Gloria, esa es la respuesta. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna consulta más? Si no, recuerden la idea central de esta sesión. ¿Ok? El espacio es un recurso caro. ¿Ok? Entonces tengo que ganar espacio para poder almacenar bien. Pero además tengo que utilizarlo de la manera correcta. Cada hueco vacío en un pallet o en un almacén, cada nivel de rack medio vacío, cada camión que sale a medio llenar, es costo que nadie ve en el estado de resultados, pero que está ahí, el famoso costo oculto. ¿Ok? Si yo mando un vehículo que puede cargar 5 toneladas y solo lo cargo con 3, estoy regalando. ¿Ok? Estoy regalando porque el camión me va a costar igual. Entonces, hemos visto cómo la gestión de almacenes, los métodos de estiva, los cálculos de peso volumétrico, la elección de pallets, pueden impactar directamente en cuántos viajes necesito, cuánto pago por transporte, cuán eficiente es mi almacén. ¿Eh? Cuán eficiente es mi almacén. ¿No? Traten de llevar esto a su realidad, que yo no la conozco, pero vean cómo son sus pallets, cómo están almacenando, si tienen las cosas en el suelo o no. Revisen cómo están estivando, qué tipo de pallets son. ¿No? Y si el que puede, mire su almacén, está muy lleno, está muy vacío, o está tan lleno que ya no solo utilizo los espacios para almacenar, sino los pasillos. ¿Okay? ¿Cuál es el nivel de ocupación promedio de sus vehículos? ¿Los están ocupando 100% o no? De sus racks también. ¿Dónde pueden haber oportunidades de mejora rápida? ¿Okay? Ya en las próximas clases vamos a hablar de la tecnología y de los indicadores, y quizá por ahí vuelva a salir alguno de estos temas, sobre todo cuando veamos indicadores de costo. ¿Ok? Hasta aquí es la clase del día de hoy, chicos. He querido hacerla sin un break para poder acabar un poquito más temprano. He querido hacerla incluso un poquito más rápido para poder acabar más temprano. Y para que tengan también uno para poderle devolver a tiempo también a Félix la clase y para que puedan hacer su examen. ¿Ok? Todavía tengo algunas preguntas. Gloria, estás levantando la mano y además me estás escribiendo. Entonces, profesor, buenas noches. Una consulta. Entonces, había que considerar el almacén, productos que son netamente de peso, productos de volumen y también productos eh, por productos que digamos que pueden malobrarse, que deben ir refrigerados claro, con medicamentos. claro. Tú diseñas tu almacén según los productos que tengas. ¿Ok? Entonces, yo tenía en este almacén insumos para alimento balanceado que no necesitaban refrigerarse y tenía vacunas. Entonces, ¿qué hice? Tuve una cámara de refrigeración más o menos grande, como una refrigeradora grande, gigante, para tener las vacunas, porque tienen que estar en un ambiente distinto, entre 2 y 8 grados. Y ahí no entraban pallets, entraban en cajitas. Tenía la estantería como la que les mostré, una estantería chica, pero metida dentro de esa gran refrigeradora, de esa gran cámara, porque eso era lo que necesitaba para ese tipo de producto. ¿Okay? Me ponen, en empresa de transportes que lleva colchones de Lima y Ayacucho, ¿se considera el volumen para determinar el flete? Sí, consideras el volumen más que el peso. ¿Ok? Porque, o sea,
normalmente tenemos en la cabeza, Gloria, los vehículos como la cantidad de peso que cargan. O sea, el vehículo más grande es de 30 toneladas. ¿Ok? Pero eso es cuando cargamos cosas que pesan más de lo que miden. Entonces, cuando el peso es la medida importante, ahí las tenemos que tener así. Pero cuando tu medida importante es el volumen, ¿no? O si quieres el área que ocupan, como en colchones, entonces, cuando tú pienses en vehículos, ya no pienses en un vehículo de 30 toneladas, piensas en un vehículo de esta longitud, ¿no? De esta longitud de carga, porque tu producto es distinto, ¿ok? Porque tu producto es distinto. Entonces, si tú quieres llevar colchones de Lima a Ayacucho, consideras el volumen para determinar el vehículo que necesitas, ¿ok? El flete te lo van a cobrar por el vehículo que alquiles. Así de sencillo. Cada vehículo tiene su flete. Oye, voy a ir a Ayacucho y voy a salir en tu ejemplo, Gloria, no sé de qué parte de Lima sales, pero por decir cualquier cosa, salir de Lurí, que es al sur de Lima, y me voy a Ayacucho, que es en el centro del país, en el centro del Perú, y y el que te alquile el vehículo o el que te haga el servicio de llevarlo, te va a decir, ya, por todo esto te cobro tanto, y él va a tener eh, otras cosas que ponen en su cálculo de transporte, como regreso, si voy a regresar vacío, más que lo que va a cargar. Pero una vez que tú tienes el flete, tú lo que tienes que hacer es colocar la mayor cantidad de producto ahí, ¿no? Y si es posible llenarlo para que tu costo unitario sea más bajo. Porque tú igual vas a pagar por el vehículo poniendo un colchón o poniéndole 100 colchones. Igual vas a pagar lo mismo por el vehículo. ¿Sí? Así funciona el flete. Entonces, bueno, chicos, hasta acá la clase del día de hoy. Les agradezco mucho. Nos vemos el día martes. Vamos a hablar un poco de tecnología en las distintas partes de la cadena de suministro. Den su examen, den su examen. No creo que esté difícil. Y pues aprovechen el tiempo que les estoy dando y denlo y así se pueden certificar. ¿Ok? Nada, los dejo. Félix, ¿estás ahí? ¿Estás despierto? Sí, sí, es activo en cuanto. Perfecto. Muchas gracias. Te dejo la clase, Félix. Hasta luego.